ex sicaria del Grupo Sombra, confiesa: así desaté la guerra más sangrienta en Veracruz. Mi nombre no importa. Lo que importa es que estás escuchando la voz de una mujer que debería estar muerta. Una que disparó el primer tiro de la guerra más sangrienta que Veracruz ha visto en décadas. Y sí, fui yo quien la desató. Veracruz, 2019. El puerto olía siempre a salitre y a miedo. Yo tenía 24 años y ya llevaba 3 trabajando para el Grupo Sombra. No era la típica morra que se mete al narco por un cabrón o por falta de oportunidades. No. Mi historia es diferente y por eso mismo más jodida. Crecí en la colonia Río Medio, donde las calles no tienen nombre, solo apodos que te dicen si puedes pasar o si te van a levantar. Mi papá trabajaba en los muelles, cargando contenedores desde las 5 de la mañana hasta que ya no podía más. Mi mamá limpiaba casas en Boca del Río, en esas colonias fresas donde 1 hora de su trabajo valía menos que lo que ellos gastaban en un café. Pero yo no quería. Veía a las morras de mi edad embarazadas a los 16, amarradas a cabrones que las golpeaban cuando se emborrachaban. Veía a los vatos de mi barrio, unos trabajando de cargadores como mi jefe, otros ya metidos con los Zetas o con el CNG, que por esos años andaban peleándose el puerto. El Grupo Sombra llegó diferente. No eran como esos carteles grandes que te trataban como carne de cañón. El comandante Lobos, nuestro líder, tenía otra visión. Somos veracruzanos, decía en las juntas. Esta plaza es nuestra, no de chilangos ni de jaliscienses. La primera vez que lo vi fue en un baile en la colonia Tejería. Alto, con cicatrices en los brazos que hablaban de años en prisión, pero con una forma de hablar que te hacía sentir que realmente te estaba escuchando. No como esos capos que solo ven números y territorios. ¿Cómo te llamas, morra?, me preguntó esa noche. Patricia, le dije, aunque todos me decían Patti. ¿Sabes disparar? Nunca he intentado. Se rió. Las mejores sicarias son las que empiezan sin vicios, sin miedo heredado. Esa conversación cambió mi vida. 1 semana después, estaba en una casa de seguridad en la colonia Infonavit, aprendiendo a desarmar una AK-47 con los ojos vendados. El entrenamiento fue brutal. 6 meses donde me enseñaron que en este negocio no hay lugar para la duda ni para la compasión. Mi primera chamba fue escoltar a uno de los lugartenientes del comandante Lobos hasta Xalapa. Nada complicado. Solo manejar y estar, pero ese viaje me abrió los ojos a lo que realmente era el negocio. Veracruz era el corazón de todo. Por nuestro puerto pasaba la cocaína que venía de Colombia, la heroína del Triángulo Dorado, el fentanilo que los chinos mandaban desde Asia. Pero también era el punto donde todos querían meter las manos. El CJNG ya controlaba gran parte de Jalisco, Guanajuato, partes de Michoacán, pero Veracruz era diferente. Era el puerto más importante del Golfo de México y controlaba las rutas más jugosas hacia Estados Unidos. Durante 2019, las tensiones crecieron. El comandante Lobos había logrado algo que pocos creían posible: mantener a raya tanto al CJNG como a los restos de los Zetas. Teníamos acuerdos con los políticos locales, con los empresarios del puerto, incluso con algunos comandantes de la Marina. Pero yo sabía que esa paz era frágil. En las juntas escuchaba las conversaciones del comandante con sus lugartenientes. El CJNG ya había mandado negociadores. Querían que nos plegáramos, que aceptáramos ser una célula más de su organización. Jamás, fue la respuesta del comandante. Somos veracruzanos, no perros de nadie. Para octubre de 2019 ya éramos casi 300 personas, desde sicarios hasta halcones, pasando por contadores, abogados y hasta un par de ingenieros que nos ayudaban con las rutas marítimas. Yo había subido rápido en la estructura. Ya no era solo una escolta,
era parte del círculo de confianza del comandante. Cuando me enteré del plan, el CJNG había decidido que la diplomacia no funcionaba. Iban a entrar a Veracruz por la fuerza, y su estrategia era simple: descabezar al Grupo Sombra, eliminando al comandante Lobos y a sus principales lugartenientes. La información llegó a nosotros a través de un contacto en la fiscalía, un cabrón que llevaba años en nuestra nómina. Van a venir con todo, nos dijo en una junta de emergencia. Traen gente de Jalisco, de Guanajuato, al menos 200 elementos, cercar Veracruz y Boca del Río y limpiar casa por casa. El comandante Lobos no se inmutó. Tenía 45 años. Había sobrevivido a 3 guerras anteriores y no era el tipo de hombre que se escondía. Si quieren guerra, dijo, les vamos a dar la guerra más cabrona que hayan visto. Y ahí fue donde yo cometí el error que cambiaría todo. Comandante, le dije, tengo una idea. Me miró con esos ojos que ya conocía. Cuando el comandante te miraba así, sabías que estaba calculando si tu propuesta valía la pena o si estabas diciendo pendejadas. Te escucho, Patty. ¿Y si no los esperamos? ¿Y si los golpeamos antes de que lleguen? La habitación se quedó en silencio. Los lugartenientes me miraron como si hubiera dicho la mayor estupidez del mundo, pero el comandante sonrió. Explícate. Sabemos que van a usar la carretera federal 150 para llegar desde Puebla. Es la única ruta lógica para traer esa cantidad de gente sin levantar sospechas. Si los atacamos ahí, en territorio neutral, podemos diezmar su fuerza antes de que pongan un pie en Veracruz. El plan era una locura. Atacar una caravana del CJNG en carretera abierta era declarar una guerra total, sin posibilidad de negociación posterior. Pero también era nuestra única oportunidad de mantenernos independientes. El comandante Lobos lo pensó durante 3 días. Finalmente me llamó a su oficina. Tu plan tiene lógica, Patty, pero sabes lo que significa, ¿verdad? Si hacemos esto, ya no hay vuelta atrás. El CJNG va a venir Lo que con tenga. todo y nosotros vamos a tener que estar dispuestos a morir por esta plaza. Entiendo, comandante. ¿Estás dispuesta a liderar la operación? Esas palabras me cayeron como un balde de agua fría. Una cosa era proponer el plan, otra muy diferente era ejecutarlo. Pero ya había llegado demasiado lejos para echarme para atrás. Sí, comandante, estoy lista. Entonces prepárate. Tienes una semana para organizar todo. Quiero 50 de nuestros mejores elementos, armamento pesado y un plan de Escape impecable. impecable, porque después de esto, todos vamos a tener precio en la cabeza. Esa noche no dormí. Sabía que estaba a punto de disparar el primer tiro de una guerra que iba a teñir de sangre todo Veracruz, pero también sabía que era nuestra única oportunidad de seguir siendo dueños de nuestro destino. Una semana después, el 15 de noviembre de 2019, a las 6:47 de la mañana, en el kilómetro 67 de la carretera federal 150, yo apreté el gatillo que desató el infierno. Noviembre, El amanecer del llegó con 15 esa de neblina ese espesa que siempre cubre las carreteras de la Sierra Veracruzana. Habíamos elegido el kilómetro 67 de la Federal 150, porque ahí la carretera hace una curva cerrada entre 2 cerros. Era el lugar perfecto para una emboscada. Llevaba despierta desde las 3 de la madrugada, revisando cada detalle del operativo. 50 de nuestros mejores elementos divididos en 5 grupos, 2 arriba en los cerros con rifles de largo alcance, 2 más bloqueando las posibles rutas de escape y mi grupo en el centro esperando el momento exacto. La caravana del CJNG iba a pasar entre las 6:30 y las 7 de la mañana, según nuestra información. 5 camionetas blindadas, cada una con 6 elementos, 30 sicarios de élite que venían desde Jalisco específicamente para eliminarnos. ¿Listos?, pregunté por radio a todos los grupos. Las confirmaciones llegaron una por una. Águila 1, listo.
Serpiente 2 en posición. Lobo 3, esperando órdenes. 6:45. El halcón que teníamos apostado 5 kilómetros antes confirmó el avistamiento. Ahí vienen, 5 blindadas negras tal como dijimos. Mi corazón se aceleró, pero mi mente se mantuvo fría. Habíamos entrenado esto durante una semana. Cada movimiento, cada segundo estaba calculado. Recuerden, dije por radio, esperamos a que toda la caravana esté en la zona de fuego. Nadie dispara hasta mi orden. Los primeros faros aparecieron en la curva a las 6:47. Una Suburban negra, seguida otra de Suburban, una Escalade y cerrando otra Tahoe. Todas blindadas, todas con cristales polarizados. Cuando la primera camioneta pasó frente a mi posición, pude ver al conductor, un cabrón joven, tal vez de mi edad, con lentes oscuros y una cadena de oro que brillaba contra su camisa negra. Por un segundo, pensé en que tal vez él también tenía familia, tal vez también había crecido en un barrio jodido como el mío, pero esos pensamientos duraron solo un segundo, porque cuando vi la segunda camioneta y la tercera, supe que no había vuelta atrás. Fuego, ordené. Lo que pasó después fue el caos más organizado que he visto en mi vida. Los rifles de largo alcance abrieron fuego simultáneamente desde ambos cerros. Los parabrisas de las camionetas estallaron en pedazos, aunque el blindaje aguantó los primeros impactos. Pero nosotros habíamos traído munición perforante, de esa que se consigue en el mercado negro gracias a los contactos militares. La caravana intentó acelerar, pero mi grupo ya había bloqueado la carretera con una camioneta atravesada. La primera Suburban se estrelló contra nuestro bloqueo. La segunda intentó dar la vuelta, pero las llantas reventaron por las púas que habíamos esparcido en el asfalto. En menos de 30 segundos, los 5 vehículos estaban inmovilizados, pero los cabrones no se rindieron fácil. En cuanto se dieron cuenta de que era una emboscada, empezaron a responder con fuego, AK-47, AR-15 y algo que sonaba como una ametralladora montada. Águila 1 reporta fuego pesado desde la Escalade, gritó una voz por radio. Serpiente 2 necesita apoyo. Están intentando flanquearnos. Yo estaba agazapada detrás de un árbol cuando una ráfaga de balas pasó tan cerca que pude sentir el aire caliente. Era el momento de la verdad. O nosotros los eliminábamos rápido, o ellos iban a encontrar la forma de reagruparse y jodernos. Lobo 3, grité por radio. Lancen las granadas, ahora. 2 explosiones simultáneas iluminaron la Tahoe de en medio voló por los aires y la Suburban de adelante se incendió como una antorcha. El fuego se intensificó. Ya no era una emboscada, era una batalla campal en plena carretera federal. Pude escuchar gritos en ambos bandos, disparos que venían de todas direcciones, y el olor a pólvora y gasolina quemada que se mezclaba con la neblina de la mañana. Fue entonces cuando vi algo que no esperaba. De la Escalade, que aún estaba relativamente intacta, salieron 2 mujeres, sicarias como yo, vestidas de negro, con chalecos tácticos y rifles automáticos. Una era rubia, obviamente teñida, con tatuajes en los brazos. La otra era morena, más joven, con una coleta que se movía mientras disparaba con una precisión que me heló la sangre. «Son sicarias», grité por radio. «Cuidado, saben lo que hacen». La rubia se movía como veterana. Usaba los vehículos destruidos como cobertura, disparando ráfagas controladas, mientras su compañera intentaba flanquear mi posición. Ver en sus movimientos años de entrenamiento, tal vez experiencia en otras guerras. Decidí que tenía que acabar con ellas personalmente. Salí de mi cobertura y corrí hacia la carretera, disparando mientras avanzaba. La rubia me vio venir y giró su rifle hacia mí. Por un momento nuestras miradas se cruzaron. 2 mujeres en un mundo de hombres, a punto de matarse por territorios que tal vez ninguna de las 2 había elegido defender. Ella disparó primero.
Las balas pasaron tan cerca de mi cabeza que pude sentir el zumbido, pero yo ya me había lanzado al suelo, rodando detrás de la Suburban incendiada. El calor del fuego me quemaba la espalda, pero no podía moverme. La sicaria morena había llegado a mi flanco izquierdo y me tenía en la mira. «¡Patty!», gritó uno de mis elementos. «¡A tu izquierda!». Giré justo a tiempo para ver a la morena apuntándome con una pistola. Su dedo ya estaba en el gatillo cuando una bala de francotirador le voló la cabeza. Águila 1 eliminó la amenaza, confirmó la radio. Pero la rubia seguía viva y ahora estaba cabreada. Se había atrincherado detrás del atajo volcada y desde ahí tenía dominado todo el campo de batalla. Sus disparos eran precisos y constantes. Ya habíamos perdido 2 elementos y otros 3 estaban heridos. Necesitamos acabar con esto ya, pensé. Los primeros automovilistas van a empezar a llegar y después vendrá la policía y después el ejército. Tomé una decisión que todavía me persigue en las noches. Saqué una granada de mi chaleco táctico. Era de las buenas, de fósforo blanco, de esas que no solo matan, sino que queman todo lo que tocan. «¡Todos cubran!», grité. «Voy a terminar esto». Corrí directamente hacia la Tahoe, donde estaba atrincherada la rubia. Ella me vio venir y empezó a disparar desesperadamente. Una bala me rozó el hombro, otra me pasó entre las piernas, pero seguí corriendo. Cuando estuve lo suficientemente cerca, lancé la granada directamente al interior de la camioneta volcada. Explosión fue ensordecedora. Un flash blanco que me cegó momentáneamente, seguido de un calor que me quemó la cara aunque estaba a varios metros de distancia. Cuando pude ver de nuevo, la Tahoe era solo una masa de metal retorcido y llamas blancas que no se apagaban, y en el suelo, a unos metros, estaba el cuerpo de la sicaria rubia, quemado, irreconocible, pero definitivamente muerto. El silencio que siguió fue extraño. Después de 15 minutos de tiroteo intenso, solo quedaba el crepitar de la fuego y algunos gemidos de heridos. ¿Reporte de bajas?, pregunté por radio. Lobo 3, 2 caídos, 1 herido grave. Serpiente 2, 1 herido leve. Águila 1 sin bajas. Águila 2 sin bajas. Habíamos perdido 2 hombres, pero habíamos eliminado completamente a la célula del ZNG. 30 sicarios de élite, reducidos a cenizas en una carretera de la Sierra Veracruzana. Pero cuando me acerqué a revisar los cuerpos, encontré algo que me cambió la perspectiva de todo. En la mochila de uno de los sicarios muertos había documentos, fotos, direcciones, planes detallados. No solo venían por el comandante Lobos, tenían información de todos nosotros. Mi dirección, la de mi familia, fotos de mi mamá saliendo del trabajo. Iban a matarnos a todos, no solo a los que estábamos en el negocio, sino a nuestras familias también. Hijos de puta, murmuré mientras revisaba las fotos. Pero había algo más. Una carpeta con el sello de la Fiscalía de Veracruz, reportes, transcripciones de llamadas interceptadas, ubicaciones de nuestras casas de seguridad. El gobierno nos había vendido. Nuestra información había llegado al CONG a través de las propias autoridades que supuestamente debían proteger a los ciudadanos. «Todos recojan todo», ordené. «Armas, documentos, identificaciones, no dejamos nada». Mientras mis elementos limpiaban la escena, yo me quedé parada en medio de la carretera, viendo los cuerpos humeantes de 30 personas que habían muerto por culpa de mi plan. Saqué mi teléfono y marqué al comandante Lobos. «¿Cómo estuvo?», me preguntó sin preámbulos. «Misión cumplida. 30 bajas enemigas, 2 propias. ¿Y los documentos? Aquí los tengo. Comandante, el gobierno nos vendió. Tienen información de todos nosotros». Un silencio largo al otro lado de la línea. «Ya me lo imaginaba», dijo finalmente. «Por eso mismo teníamos que hacer esto. Ven para acá inmediatamente. Tenemos que prepararnos para lo que viene». Colgué y miré por última vez la carretera.
Amanecer ya había pasado, y el sol empezaba a calentar los cuerpos. En unas horas, este lugar sería un circo mediático. Reporteros, policías, militares, todos queriendo saber qué había pasado. Pero nosotros ya estaríamos lejos, preparándonos para la guerra que acababa de empezar, porque yo sabía que el CJONG no se iba a quedar con los brazos cruzados. Habíamos matado a 30 de sus mejores elementos, y eso tenía un precio que todos los veracruzanos iban a pagar con sangre. Subí a mi camioneta y arranqué hacia Veracruz. En el espejo retrovisor pude ver las columnas de humo negro que se alzaban hacia el cielo como una señal de guerra, una señal que yo había enviado. 3 días después de la emboscada, Veracruz se convirtió en una zona de guerra. El CJNG no respondió inmediatamente, y eso nos tenía a todos nerviosos. En este negocio, cuando tu enemigo no reacciona rápido, significa que está planeando algo grande, muy grande. El comandante Lobos había convertido nuestro cuartel en un búnker, bloques de concreto, sacos de arena, sistemas de vigilancia en un radio de 5 kilómetros. Parecía que nos estábamos preparando para resistir un sitio, no para una guerra de narcos. ¿Por qué tan callados?, le pregunté al comandante durante una junta de emergencia el 18 de noviembre. Porque no van a venir como criminales comunes, me respondió. Van a venir como ejército, y cuando un ejército ataca, no se anuncia, solo llega. Tenía razón. La respuesta llegó el 19, pero no como esperábamos. No fueron balaceras ni enfrentamientos directos, fue algo mucho peor. Empezaron a desaparecer familias enteras. La primera fue la de El Checo, uno de nuestros mejores tiradores. Su esposa, sus 2 hijos pequeños, su mamá, todos desaparecieron de su casa en plena tarde. Cuando llegamos a revisar, la casa estaba intacta. No había signos de violencia, no había sangre, no había nada, solo el silencio. La segunda familia desapareció esa misma noche. Contador que manejaba nuestras finanzas, esposa embarazada, 2 hijos adolescentes, hasta el perro de la casa. Al tercer día ya habían desaparecido las familias de 8 de nuestros elementos. Es una estrategia psicológica, explicó el comandante en otra junta de emergencia. Nos están mandando un mensaje. Si no se rinden, van a ver cómo matamos a sus familias una por una. El ambiente en nuestro grupo cambió completamente. Los vatos que antes estaban dispuestos a morir por la plaza, ahora estaban desesperados pensando en sus hijos, sus esposas, sus madres. Algunos empezaron a hablar de rendirse, de negociar una salida, pero yo sabía que no había salida. Los documentos que encontré en la emboscada lo dejaban claro. El CJNG no iba a negociar. Su plan era eliminarnos completamente y tomar el control total del puerto. El 22 de noviembre encontraron el primer cuerpo. Era la esposa del Checo, colgada de un puente peatonal en la avenida principal de Boca del Río. Tenía signos de tortura extrema y un mensaje clavado en el pecho. Por cada uno de los nuestros que mataron, mataremos a 10 de sus familias. Ese mismo día, 3 de nuestros elementos desertaron. Simplemente desaparecieron con armas y vehículos, tratando de buscar refugio en otros estados. No los culpo, me dijo el comandante esa noche. Cualquiera haría lo mismo. ¿Y usted, comandante, también se va a ir? Me miró con esos ojos cansados que ya conocía bien. Mi familia murió hace años en otra guerra. Patty, no tengo nada que perder. Pero tú sí. ¿Por qué sigues aquí? Era una buena pregunta. Mi mamá seguía limpiando casas en Boca del Río. Mi papá seguía cargando contenedores en el puerto. Ellos no sabían exactamente a qué me dedicaba, pero no eran tontos. Sabían que mi dinero no venía de un trabajo normal. Porque si me rindo ahora, le respondí, van a matar a mi familia de todas formas. Al menos peleando tengo una oportunidad de protegerlos. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo de nuevo.
Si el CJNG quería jugar sucio, nosotros podíamos jugar más sucio. Había estado investigando por mi cuenta, usando contactos en la policía local y en la Marina. El ZNG había establecido su base de operaciones en Veracruz, en una casa de la colonia Floresta, una zona residencial de clase media donde nadie sospecharía nada. Ahí tenían secuestradas a las familias de nuestros elementos y ahí planeaban sus siguientes movimientos. Comandante, le dije al día siguiente, tengo una propuesta. Sé dónde tienen a las familias. Podemos hacer un rescate y al mismo tiempo eliminar su comando. El plan era arriesgado, pero era nuestra única oportunidad de cambiar el rumbo de la guerra. Un ataque sorpresa a su centro de operaciones, rescatar a los rehenes y mandar un mensaje claro. Nosotros también podíamos jugar como ejército. El comandante reunió a los elementos que quedaban. Éramos apenas 30, pero eran los más leales, los que habían decidido pelear hasta el final. Esto es una misión suicida, nos dijo. Si entramos ahí, es probable que no todos salgamos vivos, pero si no lo intentamos, van a matar a todas esas familias de todas formas. Nadie se rajó, ni siquiera el flaco, que tenía apenas 19 años y acababa de ser papá. La operación la planeamos para el 25 de noviembre en la madrugada. La casa estaba en una calle cerrada, con solo 2 entradas. Según mi información, tenían entre 15 y 20 elementos resguardando el lugar. Dividimos el grupo en 3 equipos. Uno atacaría por la entrada principal, otro por la entrada trasera y el tercero se encargaría de localizar y rescatar a los rehenes. Yo lideraría el equipo de rescate. A las 3:30 de la madrugada del 25 de noviembre estábamos en posición. La colonia Floresta dormía tranquila, ajena a que estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. ¿Listos?, pregunté por radio. Equipo Alfa. ¿Listo? Equipo Bravo en posición. Equipo Charlie esperando órdenes. En 3, 2, ¡Fuego! 1. La coordinación fue perfecta. Los equipos Alfa y Bravo atacaron simultáneamente ambas entradas, creando el caos suficiente para que mi equipo pudiera infiltrarse por una ventana lateral. Pero desde el primer momento supe que algo estaba mal. Los elementos del CJNG estaban demasiado preparados. Tenían posiciones defensivas preestablecidas, campos de fuego calculados, hasta granadas listas para lanzar. Era una trampa. «Es una emboscada», grité por radio. Sabían que veníamos, ya era demasiado tarde. El fuego cruzado era intenso, y mis compañeros estaban cayendo uno tras otro. Aún así, seguía adelante con el equipo de rescate. Tenía que encontrar a esas familias, aunque fuera lo último que hiciera. Entramos a la casa saltando por la ventana de la cocina. El interior estaba a oscuras, pero podía escuchar voces y llantos desde el segundo piso. Subí las escaleras con 2 de mis elementos, mientras el tiroteo continuaba afuera. En el pasillo del segundo piso había 3 cuartos cerrados con candado. Reventamos la primera puerta. Adentro estaban la esposa y los hijos del checo, amarrados pero vivos. Tenían días sin comer bien, pero estaban conscientes. En el segundo cuarto encontramos a la familia del contador. La mujer estaba en trabajo de parto, complicado por el estrés y las condiciones del secuestro. En el tercer cuarto, lo que encontré me partió el alma. 5 niños, entre los 6 y los 12 años, hijos de nuestros elementos, aterrados, desnutridos, algunos con signos de golpes. «¡Los encontré!», grité por radio. «Necesito cobertura para sacar a los civiles», pero la respuesta que recibí me heló la sangre. «Patty, somos solo 5 los que quedamos. El comandante está herido grave. No sé si podemos aguantar mucho más». Tenía que tomar otra decisión imposible, intentar salvar a todas las familias o salvar a las que pudiera y garantizar que al menos algunas sobrevivieran. Decidí salvar a los niños primero. «Escúchenme», les dije dialecto local para que entendieran que era de su lado.
Soy amiga de sus papás. Vengo a sacarlos de aquí, pero necesito que me hagan caso en todo, ¿ok? Los niños asintieron, demasiado asustados para hablar. Los saqué por la ventana trasera, bajándolos uno por uno por una cuerda improvisada con las sábanas. Mis 2 elementos los recibían abajo y los llevaban a las camionetas. Cuando regresé por las mujeres, la situación había empeorado. Los sicarios del CETO-NG habían logrado rodear a mis compañeros y los disparos venían ahora desde adentro de la casa. ¡Se metieron!, gritó alguien por radio. Están en la planta baja. Bajé corriendo las escaleras con las 2 mujeres. La esposa del contador ya no podía caminar por las contracciones del parto, así que tuve que cargarla. En la sala de la casa me topé cara a cara con 3 sicarios del CJNG. Uno de ellos era el que había visto en fotos de inteligencia, el Diablo, uno de los comandantes más sanguinarios del cartel. Era un cabrón alto, con tatuajes que le cubrían todo el cuello y una sonrisa que me dijo inmediatamente que disfrutaba este tipo de situaciones. Mira nada más, me dijo apuntándome con una AK-47. La famosa Patty, la perra que mató a mis hermanos en la carretera. No tenía tiempo para conversaciones. La mujer que cargaba estaba perdiendo sangre y podía escuchar que mis compañeros estaban siendo masacrados afuera. Lancé a la mujer detrás de un sofá y empecé a disparar. Los 3 sicarios se dispersaron, buscando cobertura detrás de los muebles. La balacera dentro de la casa fue brutal. Disparos a quemarropa, muebles destruidos, paredes agujeradas. Pero yo tenía una ventaja. Conocía la distribución de la casa porque la habíamos estudiado durante días. Logré llegar hasta la cocina, donde había una puerta que daba al patio trasero. Desde ahí podía cubrir la salida de las mujeres y los niños. Pero el diablo no me iba a dejar ir tan fácil. Lo escuché moverse por la casa, cazándome como a un animal. Sus botas resonaban en el piso de madera y podía oír cómo movía los muebles buscándome. «Sé que estás aquí, puta», gritaba. «Te voy a encontrar y cuando lo haga, te voy a hacer lo mismo que les hice a las familias de tus compañeros». Fue entonces cuando decidí que era hora de acabar con esto de una vez por todas. Salí de mi escondite y lo enfrenté directamente en el pasillo. Él tenía su AK-47, yo tenía mi pistola. Él tenía experiencia, yo tenía rabia. Disparamos al mismo tiempo. Su ráfaga pasó tan cerca de mi cabeza que me quemó el pelo. Mi bala le dio directamente en el pecho, pero el cabrón llevaba chaleco antibalas. Se tambaleó, pero no cayó. Y su sonrisa se hizo más grande. «Mi turno», me dijo. Pero antes de que pudiera disparar de nuevo, escuchó una voz detrás de él. «El turno es mío, hijo de puta». Era el comandante Lobos, herido, sangrando, pero con su pistola apuntando directamente a la cabeza de El Diablo. «¿Comandante?», gritó el Diablo girando hacia él. «Estabas muerto». Pensé que ya... Todavía no. El disparo del comandante fue certero. El Diablo cayó como un costal, con la mitad de la cabeza volada. «¿Estás bien?», me preguntó el comandante. «Sí, pero tenemos que irnos. ¿Los demás?». Su mirada me dijo todo. Habíamos perdido a casi todos nuestros elementos. De los 30 que entramos, tal vez quedábamos 10. Las familias. Salvé a los niños y a 2 mujeres. Las demás... No terminé la frase. No hacía falta. Salimos de esa casa sabiendo que habíamos ganado una batalla, pero perdido la guerra. Habíamos rescatado a algunos rehenes, pero a un costo terrible. Mientras manejaba hacia nuestro refugio con los sobrevivientes, el comandante me dijo algo que nunca olvidaré. «Patty, esta guerra se acabó, pero no como pensábamos». ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ya no se trata de territorios ni de plazas. Ahora es personal. Y cuando se vuelve personal no termina hasta que todos estén muertos. Esa noche, mientras curábamos nuestras heridas y contábamos a nuestros muertos,
supe que había cruzado una línea de la que no había regreso. Ya no era solo una sicaria del Grupo Sombra, era la mujer que había desatado la guerra más sangrienta en la historia de Veracruz. Y lo peor de todo es que apenas estábamos empezando. Los últimos meses de 2019 fueron un infierno que ni Dante hubiera podido imaginar. Después del rescate fallido en la colonia Floresta, la guerra se extendió por todo Veracruz como una plaga. Ya no eran solo enfrentamientos entre el Grupo Sombra y el CECO-NG. Otros grupos aprovecharon el caos para ajustar cuentas, robar territorio o simplemente sembrar terror. Los Zetas que quedaban en la región vieron la oportunidad de recuperar terreno. Grupos menores como los Rojos y la Nueva Familia empezaron a operar en zonas que antes estaban pacíficas. Y lo peor de todo, elementos corruptos de la policía y el ejército comenzaron a trabajar abiertamente para quien les pagara más. Veracruz se convirtió en tierra. Para diciembre, el número de muertos era imposible de contar. No solo sicarios, sino civiles inocentes que quedaron en medio del fuego cruzado. Familias enteras que fueron ejecutadas por colaborar con el enemigo. Comerciantes que se negaron a pagar piso. Estudiantes que estuvieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Yo seguía viva, pero cada día era una lucha constante. Había cambiado de escondite 6 veces. Había perdido a todos mis compañeros originales. El comandante Lobos había muerto en enero de 2020, ejecutado en su casa por un comando que logró infiltrarse hasta nuestro último refugio. Me quedé sola. Bueno, no completamente sola. Quedábamos 5 del Grupo Sombra original, pero ya no éramos una organización. Éramos fantasmas, sobrevivientes, que se movían por la ciudad tratando de no ser detectados por ninguno de los bandos que ahora controlaban el territorio. Fue en febrero de 2020 cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Tenía que salir de Veracruz, pero no podía irme sin antes hacer algo por las familias que habían sufrido por culpa de la guerra que yo había iniciado, especialmente por los niños que habíamos rescatado, que ahora vivían en el terror constante de ser ubicados y ejecutados. Usé mis últimos contactos en la Marina para conseguir documentos falsos, no para mí, sino para ellos. Identidades nuevas, papeles de adopción, incluso arreglos para sacarlos del estado. La operación me costó todo el dinero que había ahorrado durante mis años en el negocio, pero logré sacar a 12 niños de Veracruz y ubicarlos con familias en otros estados, lejos del alcance de cualquier cartel. Después de eso, ya no tenía propósito. La guerra había terminado para mí, pero no porque la hubiera ganado. Había terminado porque me había dado cuenta de algo que me cambió para siempre. En marzo de 2020, me escondí en un cuarto de hotel en Puebla, viendo las noticias sobre Veracruz. El reporte decía que en los últimos 4 meses habían muerto más de 800 personas en enfrentamientos relacionados con el narco. 800 personas. Y todo había empezado con mi plan, con mi emboscada en la carretera federal 150. Esa noche, sola en ese cuarto de hotel, entendí la magnitud de lo que había hecho. No había sido una guerra por territorios o plazas, había sido un genocidio, y yo había sido la que apretó el gatillo que lo desató. ¿Valdría la pena? ¿Habríamos podido mantener nuestra independencia si las cosas hubieran salido diferentes? La respuesta llegó en mayo de 2020, cuando vi en las noticias que el ZNG había tomado control total del puerto de Veracruz. Habían ganado. Todo lo que peleamos, todas las vidas que se perdieron había sido en vano. Pero había algo más en esa noticia que me llamó la atención. El nuevo jefe de plaza del CKNG en Veracruz era alguien conocido, el Fantasma, un excomandante de la Policía Estatal que había estado en nuestra nómina durante años. Nos había traicionado desde adentro. La información que
El CJNG tenía sobre nosotros las ubicaciones de nuestras casas de seguridad, los horarios de nuestros movimientos, todo había llegado a través de él. La guerra no había empezado con mi emboscada, había empezado mucho antes, cuando el fantasma decidió vendernos al mejor postor. Mi ataque solo había sido la excusa que necesitaban para justificar la masacre que ya tenían planeada. En cierta forma, eso me tranquilizó un poco, pero solo un poco, porque al final del día, yo seguía siendo la mujer que había disparado el primer tiro de la guerra más sangrienta en la historia de Veracruz. ¿Por qué estoy contando esta historia ahora? Porque han pasado 5 años desde que salí de Veracruz y finalmente decidí que la gente tiene derecho a saber la verdad, no la versión que aparece en los periódicos o en las noticias, la verdad real, contada por alguien que vivió cada momento de esa guerra desde adentro. Veracruz nunca se recuperó completamente. El CJNG mantuvo el control del puerto, costo altísimo, pero aún la violencia se normalizó. Las familias se acostumbraron a vivir con miedo. Los jóvenes crecieron pensando que la única forma de salir de la pobreza era metiéndose al narco. Yo cambié de identidad, me fui a vivir a otro país, empecé una vida nueva, pero las pesadillas nunca se fueron. Cada noche veo las caras de las personas que murieron por mis decisiones. Cada mañana me despierto pensando en los niños que quedaron huérfanos por culpa de la guerra que yo desaté. ¿Me arrepiento? Es una pregunta complicada. Me arrepiento de las muertes inocentes, de las familias destruidas, del sufrimiento que causé, pero no me arrepiento de haber peleado por nuestra independencia, por haber intentado proteger a mi gente, por haber defendido lo que creía que era correcto. El problema es que en este negocio las buenas intenciones no sirven de nada. Al final, todos terminamos siendo parte de la misma máquina de muerte, sin importar de qué lado estemos. Si hay alguien escuchando esta historia que está pensando en meterse al mundo del narco, déjame decirte algo, no lo hagas. No importa qué tan noble creas que es tu causa, no importa qué tan desesperada sea tu situación. Este mundo no perdona, este mundo no olvida, y este mundo siempre cobra sus deudas con sangre. Yo fui Patricia, la sicaria del Grupo Sombra que desató la guerra más sangrienta en la historia de Veracruz. Ahora soy solo una mujer que vive con el peso de sus decisiones, tratando de encontrar alguna forma de redimirse por todo el daño que causó. Esta es mi confesión, esta es mi verdad, y esta es mi advertencia para cualquiera que piense que la violencia es la solución a sus problemas. La violencia solo genera más violencia, y al final todos perdemos, todos. Esta confesión fue grabada en octubre de 2025, en un lugar no revelado por razones de seguridad. La identidad real de la narradora permanece protegida. Los nombres de personas y lugares específicos han sido cambiados para proteger a los involucrados y sus familias. Fin.